El proceso de separación o divorcio es vivido por toda la familia como uno de los eventos vitales más estresantes. Como tal, puede repercutir en la salud mental y física de todos los miembros de la familia y especialmente en el bienestar de los hijos. El matrimonio, el Código Civil lo considera un contrato, es un acto jurídico por el cual un solo hombre y una sola mujer, quienes lo contraen, cambian su estado de solteros a casados con todas las consecuencias jurídicas, asumen o adquieren derechos y obligaciones. Una de las principales causales de divorcio es que la pareja no se conocía bien antes de casarse. El novio y la novia durante la etapa prematrimonial tratan de hacerle ver a la otra parte que ellos son como se supone que quiere la pareja que sean y no se muestran como en realidad son. En los noviazgos cortos, las parejas no tienen tiempo real de conocerse y cuando se casan pueden encontrarse que lo han hecho con una pareja que dista mucho de ser el ideal que tenían como lo debería ser su cónyuge. La mayoría de los problemas en la pareja recién casada se fundamentan en la falta de conocimiento de ellos mismos. En menor grado aparecen otras razones, tales como problemas de cambio de personalidad, trastornos psiquiátricos, problemas de alcoholismo, de drogas, diferencias en la educación y en la forma de pensar, la religión, problemas que pueden deteriorar el amor de una pareja. El advenimiento del primer embarazo, cuando es producto de una gestación no deseada, la insatisfacción sexual, la falta de comunicación o la comunicación negativa, el tránsito del amor pasional al amor maduro, la distribución de las tareas del hogar, la intervención de la familia de ambos cónyuges en su vida o bien la infidelidad y los celos, el problema de las amiguitas del Face, así como los problemas económicos. En la actualidad el divorcio es una situación tan frecuente que hasta se ha llegado a pensar que su ejercicio se realiza como parte de una moda que caracteriza a nuestra época. Muchas parejas se divorcian sin considerar los múltiples problemas que esto trae consigo, tanto para ellos mismos como para sus hijos. Divorcio es la forma legal de extinguir un matrimonio válido en la vida de los cónyuges por causas surgidas con posterioridad a la celebración del mismo y que permite a los divorciantes contraer con posterioridad un nuevo matrimonio válido. De acuerdo a su forma legal, el divorcio solo puede demandarse por causas previamente establecidas en la ley ante una autoridad competente y cumpliendo con todos los requisitos legales del procedimiento. En sí misma, la separación física de los cónyuges no disuelve el vínculo, por lo que no se debe considerar divorcio. Las personas que legalmente no han tramitado o gestionado la disolución del vínculo matrimonial no pueden contraer otro matrimonio. En el divorcio se sigue todo un procedimiento ante un juzgado civil o de lo familiar con fundamento en alguna de las causales legales establecidas en los artículos
267 y 268 del Código Civil y correlativos en cada uno de los códigos civiles de las entidades federativas. Por una parte, existen las causales que dan lugar a un trámite de divorcio necesario y por otro, la causal correspondiente al mutuo consentimiento, incluida en el citado primero, que origina un trámite llamado divorcio voluntario. En todos los casos, este procedimiento concluye con una sentencia definitiva en caso de ser procedente, que contiene una declaración de divorcio o de disolución del vínculo matrimonial. En nuestro país ocurre que solo por las razones o causales que limitativamente se establecen en los códigos civiles de las entidades federativas y la Ciudad de México, las personas unidas en matrimonio civil pueden quedar legalmente divorciadas. Los motivos comúnmente establecidos como fundamentos de una acción de divorcio se les conoce como causales. Solo en el supuesto señalado en ellas, las estadísticas nos dan una idea aproximada a la realidad y resulta interesante señalar que los porcentajes anuales se mantienen año con año en matrimonios celebrados, divorcios, tasas de divorciabilidad, edades en las que las personas se divorcian y actividades a las que se dedican los divorciantes. Del total de todos los divorcios registrados cada año, las causales de mutuo consentimiento establecidas en los códigos civiles son las que más se socorren para solicitar el divorcio ante los tribunales judiciales o administrativos. Puede decirse que el 70% corresponden al trámite judicial y el 28% al trámite administrativo de cada 50,000 divorcios al año. Fundados en la causal de mutuo consentimiento, deseo de divorciarse, y solo el 28% o 30% restantes se reparten por otras causales. Del 8% al 12% por abandono de hogar, el 2% por sevicia, que significa crueldad, malos tratos, amenazas o injurias, y otro 5% por incompatibilidad de caracteres. En aquellos estados donde se contempla o incluye esta causal. El porcentaje restante corresponde a causales por adulterio, entre otras. En el proceso de divorcio, ambos cónyuges sufren el dolor de la separación, y durante este proceso la intensidad de las emociones toma diferentes manifestaciones que se proyectan como sentimientos de dolor. Las ofensas, el rencor entre los cónyuges provocan un daño profundo en la pareja, lo que conduce a la victimización de los hijos atrapados en la batalla conyugal. Las parejas comienzan con provocaciones mutuas, con vocabulario y trato hostil, así como episodios de abuso físico y verbal. Allí los niños quedan amedrentados por las escenas, sin saber qué hacer, y se sienten desorientados, impotentes y tristes por la falta de control de sus padres. Además, los padres tienden a pedirles solidaridad a los hijos, cada uno por su lado generándoles
graves conflictos de decisión. Esto produce un daño psicológico irreparable en la mente de los menores. En este entorno, los hijos son las auténticas víctimas del divorcio, se sienten asustados y confundidos por la amenaza a su seguridad personal. Los hijos no pueden entender el divorcio, pueden creer que son la causa del conflicto entre sus padres. Muchos tratan de hacerse responsables, de reconciliar a sus padres, y será frustrante para ellos al darse cuenta que no tendrán éxito. Sin embargo, deben saber que su mamá y su papá seguirán siendo sus padres y ni su futuro ni su seguridad deberían estar en riesgo, aun si el matrimonio se termina y los padres no viven juntos. Las repercusiones psicológicas en los hijos son en ocasiones devastadoras porque se convierten en víctimas que dividen sus afectos y sufren afectaciones serias en su carácter. En la mayoría de los casos llegan a ser rebeldes y conflictivos con los familiares y las personas que forman su entorno, compañeros de escuela, profesores, vecinos. En otros casos desarrollan depresión y aislamiento social. Si la pareja no logra manejar los conflictos y comienzan un proceso de divorcio, inician un periodo de enfrentamientos en el que se da una interacción entre el rencor y rabia que se puede intensificar por la división del patrimonio conyugal. En esta fase se intensifica la hostilidad, puede darse en forma inconsciente el deseo de daño de uno al otro. Surge el odio, la amargura y a veces hasta el deseo de venganza. En esta etapa, la mayoría de las parejas piensa que quitándole los hijos el uno al otro ganan la pelea tanto moral o incluso los hijos pasan a segundo término y lo que se busca es la ganancia en el aspecto económico sin darse cuenta que le están haciendo un gran mal a la mente de los hijos. Parece demostrarse que en la mayoría de los estudios que los niños tienen más problemas que las niñas, lo que demuestra la mayor vulnerabilidad del niño. Es importante mencionar que el padre que gana la custodia no necesariamente es mejor que el que no la gana o el que no la solicita. Esto no necesariamente significa que sea mal padre o mala madre por no tener la custodia. Cualquiera que sea su edad y condición, se rompe la tranquilidad del grupo familiar y se presentan otros problemas de comportamiento y en muchos casos de conductas antisociales, lo cual puede acarrear el desarrollo de una personalidad insegura e insatisfecha de sus miembros. Los hijos de la pareja divorciada tienen un trato especial dentro de la sociedad. Son rodeados de lástima cuando les consideran víctimas inocentes de los conflictos en la familia o les llenan de desaprobación y reproches si les creen responsables del divorcio. En la escuela y en cualquier institución social habrá siempre alguien que les reconozca como el fruto de un fracaso y será un estigma grave para su desarrollo mental. Cuando el niño tiene un gran parecido con el progenitor a quien la familia considera responsable del divorcio, sufre la
proyección del odio que le guardan a éste y es entonces rechazado o educado por la familia bajo normas que no le permitirán desarrollarse a cabalidad sus potencialidades. Son muchas las formas en que se manifiestan las consecuencias del divorcio en los hijos, algunas veces con síntomas conductuales: sumisión, retraimiento, inquietud, agresión, insomnio, bajo rendimiento escolar, depresión con aspecto de tristeza, aburrimiento, sin deseos de jugar, llanto fácil. En otras ocasiones, los síntomas son de tipo somático: eneuresis, anorexia, diarreas frecuentes, cólicos abdominales, mareos y muchas formas de cuadros conversivo-disociativos, los que son variables dependiendo de la edad en la que se presenta la crisis. Los hijos de padres divorciados están relacionados a depresión media y severa. En los más pequeños, la agresividad es contra los padres separados y hacia los hermanos. En los mayores y adolescentes, el problema toma forma de actos antisociales y de delincuencia, así como alcoholismo y adicción a las drogas. En los casos de las hijas de divorciadas, cuando son adolescentes, se ha encontrado mayor frecuencia de promiscuidad en mayor proporción que las hijas de matrimonios no divorciados. La sensación de inseguridad que se produce en los padres afecta a los hijos y estos expresan con síntomas toda la problemática familiar. Muchas veces el hijo se siente o lo hacen sentir culpable de la situación y expresa estos sentimientos con variadas formas de depresión. Esta culpabilidad puede aparecer no solamente ante la idea de ser responsable de dividir a sus padres, sino también cuando se ve obligado a tomar partida por alguno de ellos, siendo que también ama al otro. El sentirse desleal a uno de ellos aumenta sus sentimientos de culpa. Sufre serios conflictos cuando por disposiciones legales se ve obligado a vivir con el padre a quien considera culpable del divorcio, y estos conflictos lo hacen adoptar una conducta de franca rebeldía, desafiante y agresiva, incluso contra él mismo. Muchos padres se ven en serios problemas cuando después de la separación les toca convivir con sus hijos mientras estos pasan por la etapa edípica, es decir, cuando la niña muestra preferencia por el padre y el niño por la madre. Si le corresponde vivir con un hijo de su mismo sexo, vivirá en una continua lucha entre la culpa y la posible manipulación y la etapa de su desarrollo en la que se encuentre, que casi siempre serán de gran hostilidad, angustia y depresión. Si el hijo es del sexo opuesto al suyo, no tendrá aparentemente mayores problemas. Sin embargo, el vínculo afectivo del hijo con el padre o madre se hace patológicamente estrecho y empieza a cuidarlo jugando un rol de adulto. Esto puede impedir la resolución adecuada de esta etapa, con las consiguientes consecuencias psicológicas. Los mayores daños se producen generalmente durante el periodo que precede al divorcio, cuando los padres intentan lograr
que los hijos tomen cartas en el asunto, convirtiéndolos en sus confidentes y creando con estos serios estados de confusión en los hijos. Los padres preparan a los hijos, pero no con el fin de dotarlos de los elementos básicos para hacerle frente a esta situación, sino para establecer con ellos alianzas que los benefician. La indisposición que logran hacer en los hijos contra el otro progenitor es fatal porque llena de rencor y de odio a seres que no son culpables de los desafueros paternos. Cuando los cónyuges no son capaces de manejar sus propios sentimientos y los proyectan hacia sus hijos, rompen en ellos la estabilidad emocional necesaria para un adecuado desarrollo mental. Los hijos deben saber y aceptar que el vínculo amoroso y afectivo entre el padre y la madre ya está roto y es inexistente, que es con el cónyuge con quien no desea vivir más, y no amargar a sus hijos con frases como no los quiere, nos echa de casa, nos odia. Estas proyecciones deben siempre entenderse como actos criminales contra el psiquismo de los hijos. Es conveniente además anotar los serios trastornos que se viven durante los trámites del divorcio, especialmente si estos son largos y deshonestos. La angustia que se produce como consecuencia de la incertidumbre y del sometimiento a procesos legales trae como consecuencia cuadros de grave conflicto mental en los padres y en los hijos. Es necesario recordar que durante el periodo de divorcio deben evitarse acciones y frases que manchen la honorabilidad del cónyuge, ya que con ello también dañan su propia honra y su imagen, y especialmente la de los hijos, quienes pueden llegar a sufrir mucho por tales razones. Consideramos el divorcio subjetivo que se sucede en la mente y se refleja en la conducta del cónyuge que previo al divorcio legal considera que todo está consumado. Esta actitud, que puede tener vicios de derrota, pero que puede también ser firme y decidida, confunde al otro cónyuge, es decir, especialmente si éste mantiene la ilusión de un probable arreglo y los lleva a dar pasos en falso que generalmente le perjudican mucho a él y a sus hijos. La actitud neurótica de algunas personas cae en poses ridículas, manipuladoras, dramáticas. Si me dejas, me voy a matar. Sin ti, mi vida no tiene sentido. Que llegan a la autohumillación, en la esperanza de que con tales expiaciones lograrán el perdón y evitarán el divorcio. El divorcio no es el estado ideal de la familia porque siempre significa un fracaso o una equivocación que habrá que escogerse a veces como un mal menor. Desde el punto de vista político-social, el Estado, como representante máximo del poder social, tiene interés en el mantenimiento de la familia y por esa razón le interesa mantener a la familia unida en relaciones familiares unidas por tradiciones o costumbres morales, costumbres religiosas, para lo cual marca un interés principal en que solo por causas realmente graves se dé el divorcio. Sin embargo, actualmente el Estado
facilita el divorcio y con ello propicia la descomposición paulatina del cuerpo social al permitir la disolución del vínculo matrimonial. Se desintegra la familia con todas sus consecuencias. Es considerado como un mal necesario, como factor de disolución, de disgregación familiar. Es inmoral porque fomenta la liviandad y la irresponsabilidad de los cónyuges y victima a inocentes, los hijos. Es considerado como una solución cuando hay adulterio o cuando hay violencia en el núcleo familiar. Cuando el trato entre los integrantes de la pareja frente a los hijos transcurre entre discusiones, pleitos, insultos, o bien cuando todos los integrantes de la familia son desdichados y se empeñan en sostener un matrimonio con distanciamiento entre los miembros, es decir, padres e hijos, lo que provoca una convivencia que no es sana ni satisfactoria. El divorcio es una alternativa de solución válida porque puede mejorar la calidad de vida de los miembros de la familia. Cuando hay discusiones y pleitos constantes, esto representa un mal ejemplo para el desarrollo de sus relaciones afectivas. Es preferible la solución del divorcio al malestar provocado por constantes discusiones y escenas desagradables. En la creencia de que el divorcio es una situación socialmente no aceptable por el que dirán, los integrantes de la familia se someten a relaciones en las que el amor está ausente y la falsedad y el engaño permanecen como puntos de referencia en la educación de los hijos, y el divorcio puede ser una oportunidad de iniciar una relación afectiva sana con una pareja diferente. Cuando no hay hijos, sin embargo, para ninguno de los hijos el divorcio representa una alternativa de solución por el inocente deseo de ver a los padres juntos. La mayoría de las religiones profesan que lo que Dios une jamás debe separarse. Esta concepción, sin embargo, es responsable muchas veces de la infelicidad de los hogares que, por respeto a estos principios religiosos y morales, siempre habrán consejeros que le recomiendan a la mujer cargar pacientemente con la cruz del matrimonio, pero nadie le ayudará ni le aconsejará para lograr una dependencia digna para ella y para sus hijos. Tienen que soportar situaciones que, engendradas por el rencor y el odio, traen consigo la neurotización de toda la familia y a veces incluso el desencadenamiento de varios cuadros psicóticos. Lo traumático para los hijos no es tanto el rompimiento de las relaciones establecidas entre sus padres, sino el daño que provoca el tener que vivir en un mundo de simulación, falsedad y odio. Un hogar donde no existe amor ni comprensión resulta entonces severamente traumático para la personalidad de los hijos, especialmente cuando son menores, y por lo tanto su disolución a través del divorcio deja de ser un fracaso y se convierte en una decisión lógica. Es importante considerar la edad de los hijos en el momento del divorcio. Generalmente es el niño menor de 10 años
el que sufre el mayor impacto por la gran dependencia que tiene hacia sus padres, tanto desde el punto de vista económico como el biológico y el afectivo. Cuando el divorcio se sucede en el periodo en que su personalidad se está formando, hasta los 7 años, suele dejar daño emocional irreparable que será responsable de la conducta posterior de su vida adulta. En la adolescencia pueden aparecer serios trastornos como consecuencia del divorcio de los padres: bajo rendimiento escolar, angustia con escape de la familia, depresión, que puede ser tan grave que puede llevar al suicidio. Aún en nuestros tiempos hay mujeres que piensan que entre más vieja y físicamente alcanzada por los años se encuentre, menos posibilidades tendrá de rehacer su vida. Cuando la pareja es joven, en el momento de la separación, las posibilidades de enfrentarse a la vida y al proceso de duelo, así como las posibilidades de reconstruir un plan de vida en pareja con cierto éxito, son mayores. El problema se plantea cuando uno de los dos es viejo o tiene defectos físicos que lo dejan desprotegido. Es frecuente que parejas de edades diametralmente opuestas enfrenten ciertas dificultades para lograr el acuerdo de separación por mutuo consentimiento. Casi siempre el de mayor edad intenta aferrarse al matrimonio por temor al porvenir. El casarse para luego divorciarse, obteniendo grandes ventajas económicas, es una práctica constante en nuestra sociedad. El factor económico juega el papel más importante en el momento del divorcio y frecuentemente es a su alrededor que se tejen las mayores dificultades. Son frecuentes en nuestro medio los divorcios que dejan totalmente desprotegidos a la esposa y a los hijos. El impacto emotivo en la mujer es tremendamente frustrante porque en nuestra sociedad, aún en nuestros días, se les enseña y se les impone a las mujeres que el matrimonio y el éxito en él es una de las principales metas a alcanzar en la vida. De esta frustración se desprende tal vez la sensación de fracaso que experimenta en el divorcio, sensación que es reforzada por las ideas y actitudes que tienen hacia el divorcio la familia, el entorno social, hacia la mujer divorciada. Además de que la mujer divorciada en nuestro medio es el platillo favorito de nuestros machos, es como el árbol caído del cual todos quieren sacar leña. Creyéndola necesitada de ayuda y sabiéndola sola, se acercan con actitudes que disfrazan sus verdaderos intereses, casi siempre de tipo sexual. Y esto, aunado a la idea religiosa del pecado vinculado al divorcio, se desencadenan grandes sentimientos de culpa que desembocan en verdaderos cuadros depresivos. En tiempos de la colonia, en la Nueva España, solo existía el matrimonio eclesiástico, el cual, de acuerdo con la Iglesia Católica Romana, es una institución divina, perpetua e indisoluble. Es decir, solo con la muerte de los cónyuges daba paso a la disolución del vínculo matrimonial. Ayer y hoy la influencia de la religión permanece con carácter de instrucción que aún en la actualidad
tiene peso en la dinámica social. En esa época la única excepción se daba en situaciones en donde la convivencia matrimonial era imposible, pudiéndose dar una separación física de los esposos, pero no el divorcio. Por tanto, los esposos no eran libres de contraer una nueva unión, y aún hoy, en la época de los teléfonos portátiles inteligentes, estas ideas continúan castigando la mente de las personas y a sus hijos. Está ampliamente demostrada la relación existente entre ruptura matrimonial y tasas de hospitalización psiquiátrica, enfermedad física, mortalidad, suicidio, homicidio y abuso de bebidas alcohólicas y drogas. Las personas divorciadas y separadas presentan tasas más altas de trastornos físicos y psíquicos que las personas casadas e incluso viudas. Uno de los trastornos más frecuentes tras la ruptura matrimonial es la depresión. El ser divorciado es el mejor predictor de la depresión. Las mujeres padecen problemas depresivos con mayor frecuencia que los hombres, en especial aquellas que han pasado por una ruptura matrimonial. Muy relacionado con la depresión se halla el suicidio. Un número considerable de estudios han demostrado que las tasas de suicidio se hallan relacionadas con las tasas de divorcio, existiendo una alta incidencia inmediatamente después de la ruptura. Tras la separación, acontece un paradójico efecto relacionado con el ajuste psicológico. La vinculación hacia el excónyuge, la vinculación al marido es independiente de los años que durara el matrimonio. La mayoría de hombres y mujeres que se divorcian mantienen sentimientos de vinculación hacia sus excónyuges que decrecen conforme transcurre el tiempo. La vinculación puede tener una dirección positiva o negativa, siendo la positiva la más dañina emocionalmente. De hecho, las personas que presentan mayor vinculación al excónyuge son las que tienen mayores problemas psicológicos y las que presentan mayor dificultad a la hora de sobreponerse a la ruptura. Por el contrario, la vinculación negativa actúa en una primera etapa como defensa para el individuo. Por lo general, el iniciador de la ruptura siente una menor vinculación hacia su excónyuge. La mujer es quien tiene un periodo más prolongado de reajuste emocional. La recuperación psicológica de la mujer es más rápida si trabajaba antes del divorcio y no depende económicamente del marido. El peor pronóstico de recuperación a mediano y largo plazo es para las mujeres que se separan mayores, llevando muchos años de casadas. El menor trauma acontece cuando la decisión es tomada de mutuo acuerdo. Por el contrario, el mayor impacto lo sufre el no iniciador, quien a la vez necesita mayor tiempo para reequilibrar su vida. La causa más devastadora para la salud mental del individuo es la infidelidad por el grave impacto que supone en la autoestima del individuo. La parte más severa de la crisis se sobrepasa en un intervalo de 2 a 4 años. En la actualidad, muchas de las mujeres
logran una desvinculación emocional del exmarido. En su mayoría se encuentran bastante satisfechas en relación a la decisión de divorciarse y su forma de afrontar su nueva vida tiene éxito en controlar los sentimientos de rabia y rencor. En términos generales, se encuentran bastante aliviadas de haber terminado el matrimonio. No se definen en cuanto a sentirse víctimas o culpables de la ruptura. No se encuentran renuentes ni excesivamente presionadas ante la inevitabilidad de la ruptura. Las mujeres que iniciaron la separación son las que se sienten más aliviadas y menos renuentes. Por el contrario, las mujeres cuyos maridos tomaron la iniciativa son las que se sienten menos culpables y más presionadas y renuentes a la separación. Las mujeres cuyos maridos no fueron infieles se sienten más culpables, pero también más aliviadas que las mujeres que padecieron infidelidad. Las mujeres con pareja actual se sienten mucho menos vinculadas al exmarido, más aliviadas y menos renuentes y presionadas que las que no tienen pareja, pero también algo más culpables. La mujer es la protagonista fundamental de los cambios que impactan el desarrollo de la familia en nuestra sociedad. La mujer es la figura central en la familia, garantiza no solo la reproducción física de sus integrantes, sino también un nivel de comunicación e intercambio afectivo al interior del grupo. Las mujeres con ruptura matrimonial presentan un nivel más alto de depresión que las casadas en lo que se refiere a hipocondría, preocupación por la alteración de las funciones de su cuerpo, depresión, suicidio, pensamientos de autodestrucción y baja energía, tristeza y mal humor, agotamiento, mal humor, soledad. También aparecen con mayores sentimientos de culpabilidad y resentimiento, sentimiento de haber cometido lo imperdonable, junto con una sensación de inutilidad e impotencia. También presentan mayores rasgos paranoides, recelo, suspicacia, celos y cinismo, y rasgos esquizofrénicos, dificultad para expresar sus ideas, impulsos extraños y dificultad para adaptarse al medio que las mujeres casadas. Las mujeres con un trabajo remunerado se sienten más culpables y resentidas que las que se dedican al hogar. La superación de la etapa del proceso de divorcio favorece la adaptación gradual de la mujer a su nueva realidad y el establecimiento de proyectos personales que incluyen metas y objetivos a alcanzar a corto y largo plazo. Estas metas abarcan el desarrollo de una realidad familiar que se estructura con la ausencia del padre natural o biológico y la incorporación de modificaciones que tienen un fin común: garantizar la estabilidad y el bienestar del grupo familiar. Después de la separación se crea una sensación en la mujer de mayor libertad, de mayor responsabilidad, se siente libre de pensamiento, de actuar, libre de sus actos.